un poco más bien la presentación en forma oral, y pues pretendo no exceder 7 minutitos, quizás 8, ¿no? Para que más bien podamos abrir el diálogo en torno justamente a la noción o al valor de la verdad, que es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si me permiten, pues comenzaría con esa primera exposición a manera de provocación de ideas, ¿no? En el mejor de los sentidos lo digo, ¿no? Entonces, me parece que de entrada que la noción de la verdad, el concepto de la verdad y la realidad que pueda haber en esta justamente aproximación conceptual es sin duda alguna el mayor patrimonio que hay en Occidente a nivel abstracto, ¿no? O sea, ninguna civilización ha estado como la occidental tan pendiente de reflexionar en torno a una noción como esta, ¿no? Por lo menos desde el pensamiento griego clásico, ¿no? Por lo menos justamente desde ese momento en el que antes de que exista como tal Grecia, ya se establece una noción, que sería la noción de aletheia. A mí me gustaría partir desde ahí, que podríamos traducir por desvelamiento, ¿no? O develamiento. Es decir, Occidente se caracteriza civilizacionalmente, me parece, por postular que es posible establecer una relación de correspondencia entre un enunciado, una afirmación, sea cual sea, puede ser moral, científica, religiosa, sensible, y un estado de cosas en el mundo, ¿no? Y esa correspondencia puede ser certera, incierta, incorrecta, por decirlo menos, pero especialmente que puede esa correspondencia entre un enunciado y una serie de hechos ser verdadera o falsa, ¿no? Y justamente me parece que en esa suposición primera, en esa primera premisa, se juega gran parte del debate de ideas que con independencia temática en específico, se ha librado en Occidente por lo menos desde o dentro de los últimos 26 siglos, ¿no? Es decir, con independencia de qué tema se trate, en los últimos 26 siglos, la humanidad, por lo menos, los pensadores occidentales, cuando menos, si no es que nos extendemos un poco más allá de Occidente, se han planteado junto a la posibilidad de valorar sus afirmaciones como certeras, como inciertas o como erróneas, se han aventurado también a valorar esa correspondencia entre un enunciado y un estado de cosas como verdadera o falsa. Y trato de distinguir justamente la verdad de la certeza, especialmente por lo siguiente, ¿no? Ahí donde de manera antagónica a lo certero, ¿no? O sea, podemos justamente identificar lo erróneo, de manera paralela, ahí donde hablamos de verdad, podemos hablar, y esta es una cuestión muy, muy fuerte, podemos hablar como concepto antagónico, o incluso contrario, lo falso, o peor aún, o mejor aún, según el caso, la mentira, ¿no? Es decir, mientras que la certeza se funda sobre todo en saber qué es algo, la verdad se distingue de la certeza porque además de asumir un pretendido conocimiento sobre qué es algo, implica también cómo posicionarse frente a ese algo. Es decir, que además de tener una dimensión lógica, ¿no? Saber qué es algo, que A es B o que P es Q, implica también una dimensión moral. Y me parece que esa es una de las cosas que más nos interesan, por ejemplo, en esta reunión nuestra de Global Ethic. Porque justamente la verdad entendida como una correspondencia determinada entre un enunciado y un estado de cosas, supone una dimensión moral respecto de cómo posicionarme frente a esa relación que establezco. De manera tal que incluso podemos insistir o podríamos subrayar que cuando hablamos de verdad en tanto que valor, pero también en tanto que concepto, está implicada necesariamente la participación personal en la búsqueda de un conocimiento que se gana sí y solo sí yo participo en ello de manera
no solo libre, sino de manera activa. Es decir, un conocimiento es algo más que un conocimiento, es algo más que una certeza y puede concebirse como verdad, más allá de que podamos valorar algunas condiciones para establecer si es así o no, cuando hemos hecho el esfuerzo personal de adquirir ese conocimiento. Es decir, es imposible concebir una relación entre un enunciado y un estado de cosas como algo verdadero si lo hacemos pasivamente. Es decir, se requiere fundamentalmente la participación de la propia persona en ese descubrimiento. Es decir, algo es verdadero de entrada, sí y solo sí, participo activamente en la adquisición de ese determinado conocimiento que me establece una relación de referencia entre un enunciado y un estado de cosas. Lo estoy pensando un poco en el sentido socrático, ¿no? Digamos, ¿no? Después recuperado, por ejemplo, por Popper, entre otros, ¿no? Es decir, que la verdad es una certeza con una dimensión moral. ¿Por qué una certeza con una dimensión moral? Porque implica, además de una relación lógica que puedo demostrar, dialécticamente, argumentativamente, una posición moral frente a esa verdad. Es decir, tengo algo que decidir frente a ello. Ahora, hay dos caminos y esos me gustaría abrirlos y dejarlos así abiertos justamente para dar paso al diálogo y a la discusión, a donde nos ha conducido justamente como civilización occidental una concepción de la verdad de esta naturaleza. Por un lado, nos ha podido llevar justamente a una toma de postura dogmática, ¿no? A nivel ya moral. O sea, uno puede ser o tener una actitud dogmática frente a una certeza que suponemos poseer. Y ahí, sobre todo, justamente lo que tiene lugar es el asumir que no hay otra posibilidad u otra perspectiva respecto de lo que yo alcanzo a advertir en esa relación entre enunciado y estado de cosas que me parece cierta. Pero también podemos tener el exceso contrario, ¿no? Si pensamos, digamos, en el dogmatismo como un exceso, ¿no? Como el acallar otras voces, justamente, como no tener una visión crítica de una determinada o posible certeza. Pero también tenemos justamente el exceso contrario, que puede ser el del pensamiento ya no débil, sino debilitado, ¿no? En donde justamente por oposición al dogmatismo, creeríamos que todo es posible y que cualquier afirmación diferente a la que consideramos cierta es perfecta e igualmente válida. Es una posición moral diferente que tiene justamente como exceso o como parte de ese exceso justamente el reconocimiento de que entonces nadie puede reclamar un lugar ni arriba, ni abajo, ni a izquierda, ni a derecha, porque parecería justamente que cualquier aproximación podría, desde esta otra perspectiva, pecar de dogmatismo. Entonces, la verdad justamente queda en el centro y más bien donde hay la mayor discusión es no en qué es algo. Es decir, no qué es verdadero, sino cómo posicionarnos moralmente frente a aquello que podemos considerar verdadero y que normalmente no será la única afirmación o la única posición frente a esa relación entre enunciado y estado de cosas. Esto es, cómo posicionarnos frente a la posibilidad de que alguien pueda suponer como verdad algo no solo distinto, sino posiblemente contrario a aquello que para nosotros, al menos de manera lógica, nos puede parecer perfectamente claro. Creo que justamente en este último estado de cosas es que se juega la dimensión moral de la verdad como valor. ¿Por qué? Porque ahí mismo, precisamente, nos podemos preguntar cómo podemos comportarnos frente a la diferencia, ¿no? Frente a quien piensa diferente a nosotros, pero también de qué manera podemos nosotros adquirir un conocimiento, insisto, por esfuerzo propio y llegar hasta el punto de concebir una relación entre enunciado y estado de cosas como verdadero, sin que ello implique un adormecimiento del propio pensamiento, es decir, sin renunciar a la búsqueda. Esto con consecuencias justamente morales importantes
cuando vivimos en un mundo de intercambio de ideas y en donde justamente el pensamiento homogéneo es lo menos cotidiano del mundo, ¿no? Cómo posicionarnos frente a quien piensa diferente, frente a quien cree incluso que algo tal como un conocimiento verdadero es imposible de que se pueda alcanzar, o frente a alguien que cree que un conocimiento verdadero se puede alcanzar, pero que justamente su enunciación es totalmente diferente a la nuestra. Ahí me parece que es donde la diversidad de ideas y la manera en la que nos aproximamos a la diferencia y al diálogo sobre todo, es donde aparece justamente la verdad como problema al mismo tiempo que como valor en sentido ético, ¿no? ¿Por qué? Porque las afirmaciones precisamente a través de las cuales yo me defino como persona y defino justamente una determinada visión del mundo, entran en juego precisamente con el diálogo que puede plantearse desde una perspectiva o un ángulo totalmente diferente al que yo poseo. ¿Cómo pensar la verdad justamente como valor fundamental sin caer en los excesos del dogmatismo o del pensamiento derrotado? Me parece que ahí se juega gran parte de la cuestión y gran parte de la vigencia de seguir pensando a la verdad como un concepto central dentro del patrimonio conceptual de Occidente, ¿no? Yo aquí lo dejaría ahorita, ¿no? Como primera aproximación. Excelente. Muchas gracias, Francisco. Pues entonces abrimos el foro, abrimos la discusión. ¿Quién quiere participar? Yo podría quizás arrancar. Entonces, a mí me parece que en esto que tú nos planteas, Francisco, pues hay muchas ramificaciones, por supuesto, ¿no? La primera que se me viene a la mente, pues es este derecho que nos abrogamos cuando creemos que tenemos la verdad para actuar en contra de los que creemos que están equivocados o que tienen, pues si no la verdad, tienen lo contrario, que a lo mejor es la falsedad, alguna cosa así, ¿no? Y yo creo que pues eso puede ser o conducir a muchos efectos y consecuencias que muchas veces no son precisamente constructivas, ¿no? Precisamente yo creo que en que es a lo que creo que te referías con el tema o con el punto del dogmatismo, ¿no? Es, ok, pues como yo tengo la verdad, pues tengo el derecho, sino es que hasta la obligación, ¿no? De ir a imponer la verdad, mi verdad, en aquellos que no la han podido entender, así sea mediante la violencia, ¿no? Y yo creo que eso podría explicar muchas veces hasta pues catástrofes sociales como son las guerras en todas sus dimensiones, ¿no? O pues en esquemas menos dramáticos, ¿no? Pues ciertamente en la convivencia cotidiana, ¿no? Decir, bueno, pues tú estás equivocado, yo te tengo que aclarar, ¿no? Y es algo que además, pues los que somos papás, a lo mejor también entendemos, ¿no? Es complicado, ¿no? Tratar de imponerle la verdad a la descendencia. Pero bueno, simplemente para ir poniendo algunos elementos en esto que tú ya nos expusiste tan claramente, Francisco. No sé si hay alguien más por ahí que quiera aportar. René, por favor. Bueno, sí, buenas noches. Sí, Francisco, se me hizo muy interesante cómo lo colocaste. En realidad, sí, como patrimonio, ¿no? de Occidente, y que es una de las preguntas que yo también considero centrales. Y dentro de los diálogos que hemos tenido también en el grupo, yo había llegado a una conclusión, y también hablando del relativismo y de la posverdad y todos estos fenómenos que decía, la verdad no existe, pero la mentira sí.
y tal vez con lo que tú dijiste como dimensión moral, es decir, no la falsedad, sino la mentira como manipulación, como la no verdad, pero hacértela creer como una verdad. Y eso creo que es una de las defensas, digamos, para ese relativismo, porque no podemos caer en que todo es relativo, cada quien puede ver la situación desde su punto de vista, decir que el nazismo es que simplemente no conoces la historia, etcétera. Entonces, por ahí esa dimensión, creo que también la dimensión importante moral de la mentira, tal vez atacarlo, pero no como una oposición a la verdad. Y la otra cosa en la que he pensado y que se utiliza en ciencia es que depende del modelo o depende de nuestros paradigmas y de nuestras premisas, es lo que observamos y es lo que entendemos como verdad. Entonces, tal vez sí puede haber diferentes verdades y en ciencia es muy importante dependiendo de sus paradigmas y sus premisas que en algún momento sí son dogmáticas, ¿no? Pero si son consistentes, si mi modelo de ver e interpretar el mundo, si su esquema es consistente, casi sí lo puedes considerar una verdad bajo un punto de vista determinado. Yo creo que por ahí hay digamos, pues sí, quizá una propuesta a una solución de justamente de estos dos extremos, del dogma de la verdad sin cuestionarlo, simplemente porque es dogmático, la debilidad de pensamiento, como la mencionaste, que puede ser el relativismo, ¿no? Todo es relativo, nada es verdad, y eso creo que no nos sirve como sociedad, porque no podemos enganchar con otros, no podemos hacer consensos, no podemos generar sociedad si no hay coincidencia de ciertos conceptos, ¿no? En los que podamos ponernos de acuerdo. Además, Eso sería mi comentario. gracias, René. ¿Querías comentar algo, Francisco? Sí, justamente, ¿no? En relación a tanto lo que Alberto como René plantean, me parece que ustedes dejan muy claras dos condiciones que son igualmente peligrosas, ¿no? Es decir, si pensamos justamente en absolutos incuestionables, damos lugar a un cierto tipo de dogmatismo. Pero si negamos la posibilidad de alcanzar cualquier absoluto, cualquier tipo de verdad, justamente damos lugar a otro tipo de dogmatismo que permite absolutizar cualquier cosa, puesto que nada es absoluto, ¿no? Entonces, estos dos elementos me parece que son los más peligrosos a nivel de convivencia moral, política, económica, científica, religiosa y social, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja ahí? Otra vez el esfuerzo, me parece. Por eso creo que es bien importante saber que las posiciones que me parece, en lo general, son más nobles y más creativas incluso a nivel del planteamiento del problema de la verdad en Occidente, siempre insisten en la necesidad de participar activamente. Es decir, que cualquier cosa, hasta el 2 más 2 es 4, podría ser dogmático si no haces el esfuerzo de adquirirlo. Pero también renunciar a cualquier posibilidad de que haya algo verdadero es igualmente dogmático, ¿no? Y son peligrosas ambas, me parece. Entonces ustedes me parece que lo plantean muy, muy claramente, ¿no? Bueno, tal vez un comentario rápido que pienso que es interesante. Por ejemplo, a la mentira, esta sí es más fácil quizá de combatir. Entonces sí hay una lucha contra la manipulación, contra la información deliberadamente falsa, ¿no? No falsa por engaño, que esto puede suceder también, pero si se logra entender que esto no, o sea, no coincide, como dices, el enunciado con la cosa misma, pues ahí eso es quizás es más fácil. Entonces tenemos un punto de ataque o de trabajo, digamos, que es sobre la mentira. Sí. Bueno, y además, yo creo que la mentira tiene el componente de la intención, ¿no? María Fernanda, adelante. Gracias, Alberto. Pues yo voy más con la idea de René. O sea, la verdad, o sea, si tú sigues un método científico, ya sea en ciencias sociales o en las ciencias exactas, puedes llegar a una verdad y lo puedes comprobar. Pero en cuanto se trata sobre todo de opiniones de personas, pues
tienes que tomar en cuenta su marco de referencia, porque lo que para mí es una verdad, dependiendo de mis circunstancias, lo que yo he vivido, los valores, etcétera, mi cultura, para otra persona puede no ser la verdad. Entonces, creo que ahí estoy de acuerdo con René en que la mentira sí se puede identificar muy claramente, sobre todo en esta época en la que las mentiras se utilizan para manipular la opinión pública y se manejan como si fueran verdades. Creo que ahí es donde está el peligro más grave. Ahí y quizás, María Fernanda, a lo mejor la mentira se puede identificar porque tiene este componente que mencionaba yo de la intención, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Luis. Intención. Exacto. Luis. Bueno, yo quisiera también reafirmar algo que mencionó, creo que fue René también quien lo mencionó y que creo que es algo que nos puede llevar, o sea, es un camino por el que podemos ir para lograr afirmarnos si es verdad o no. Y esto es, René habla de la consistencia, que es lo mismo que yo lo entiendo como la congruencia. Si hay congruencia con algunas otras cosas de la realidad o de lo que yo entiendo que son como reales y todo está concordando con algo que se está diciendo o afirmando, yo creo que es una forma de poder decir o por lo menos personalmente pensar que eso es verdad. No es nada más tomar el concepto y decir es verdad o es mentira y automáticamente contradecirlo, sino más bien tratar de encontrar congruencia con las diferentes cosas alrededor de esta específica verdad y ver si todo está de acuerdo. La realidad que estoy viviendo coincide con lo que se está creyendo que es la verdad. Las cosas que también se creen que son reales, que están en congruencia con esa supuesta verdad, está de acuerdo con lo que en este momento estoy juzgando. Creo que es una forma de poder hacer un acercamiento a la verdad, que ahí no se está haciendo algo crítico, no se está hablando de lo que no es verdad, se está hablando más bien de lo que hace que esto asiente y me haga pensar que sí es verdad. Todo es congruente, todo consistente, todo hace match, entonces, bueno, no, está difícil pensar que no hay una verdad. Y cuando empieza a haber alguna incongruencia con algo, bueno, pues entonces sí tengo que empezar a pensar. A lo mejor hay algo que no sea verdad, que tenga algo que no es consistente con el resto de elementos. Esa es mi forma de abordar la verdad y yo diría que es la forma que casi siempre he utilizado y por eso me siento cómodo diciéndolo, que a lo mejor voy a tener que renunciar a algunas de estas cosas y salir con otro concepto diferente. Gracias. Gracias a ti, Luis. Roberto, bienvenido al ruedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy, muy buenas noches. Bueno, definitivamente el tema es fascinante y en este momento en particular, como ustedes saben, yo soy coach y soy desarrollador de un modelo cognitivo-conductual, de cambio cognitivo-conductual basado en neurociencias y psicología cognitivo-conductual precisamente. Creo que aquí lo que valdría la pena también traer al ruedo, hay una corriente que se llama dinámica de sistemas humanos. Y esta corriente establece que en toda interacción humana existen 4 verdades. La primer verdad es la verdad objetiva. Y la verdad objetiva es testificable, es evidente y está presente para cualquiera.
no importa en dónde estés, cómo estés, o sea, si esto lo puedes verificar, si esto está presente, esto es una verdad objetiva, ¿no? Pero de la misma manera hay una verdad subjetiva, y esto se refiere precisamente a que pues, dependiendo de la experiencia, de la capacidad, de las competencias, de tus propios juicios, de tus propias experiencias, va a haber una verdad que es subjetiva, es individual, es tuya, el cómo lo percibes, ¿no? Creo, me parece que todos podemos estar de acuerdo en a partir de qué temperatura podríamos decir, por ejemplo, que es frío o que está haciendo frío. Y sin embargo, pues sabemos que no todo mundo se va a poner el mismo suéter o la misma chamarra, porque hay un distinto umbral de resistencia a la temperatura en cada individuo. Esta es parte de esa verdad subjetiva, ¿no? Dependiendo de cada individuo, habrá una percepción distinta de esa verdad subjetiva. Pero evidentemente sería imposible trabajar de manera colectiva con un objetivo común si cada uno de nosotros lo intentara hacer o intentara partir de esta verdad subjetiva. Y de ahí entonces se deriva la tercera verdad. Y esta tercera verdad es la verdad normativa. Para poder integrarnos en un colectivo, trabajar todos con un objetivo común, necesitamos normar, necesitamos reglar lo que estamos haciendo, las conductas, los comportamientos, qué es válido, qué no, qué está permitido y qué no. ¿Por qué? Porque evidentemente cada uno de nosotros tendrá estas diferentes capacidades, recursos, competencias, talentos. Entonces requerimos de algo que nos ponga a todos dentro de cierta igualdad. ¿Qué es lo que sí podemos? ¿Qué es lo que no podemos? ¿Qué es lo que sí debemos? Lo que no. Y de ahí lo interesante es que surge una cuarta verdad, que es la verdad compleja. ¿Y esto a qué se refiere? A que a pesar de haber especificado estas normas, estas reglas en la operación, habrá situaciones en las que, estando incluso de acuerdo, nos podríamos saltar las normas, doblarlas, acomodarlas para poder tener un cierto margen de maniobra con las reglas. La realidad es sí, ¿no? Creo que todos lo hemos visto, todos lo hemos experimentado en más de una ocasión, ¿no? Hay un punto en el que a pesar de que sé que la velocidad máxima en una vía vehicular es de 80 kilómetros o de 100 o de 110, puedo ir a 120, pues sí, en este momento tengo más prisa o las circunstancias se prestan, lo que sea, y lo hacemos. Nos brincamos esta verdad normativa para adecuarlo. Oye, los que están a mi alrededor se están dando cuenta, sí, y muy probablemente más de uno se va a unir y va a también a moverse a una velocidad similar. Se dan estas 4 horas. Me parece que es muy interesante el darle este espacio y esta presencia a la capacidad que tenemos cada uno de percibir de manera diferente la realidad, y me parece que para cada uno de nosotros pues la verdad va en función a la realidad que construimos a través de nuestra propia percepción. Muchas gracias, Roberto. La siguiente mano que vi levantada fue la de Víctor y luego vendría María Fernanda. Gracias. Sí, gracias, Alberto. Bueno, pues son muy interesantes todas las posturas y coincido en la mayor parte, pero me hace ahondar más a fondo, porque, por ejemplo, si ponemos el tema de otros valores,
quizás hablando de otros seres vivos que no tienen la conciencia, quizás como algunos animales, quizás no puedan entender los conceptos y procesarlos, pero sí pueden vivir ciertos valores, como la unidad, como la lealtad, como el compañerismo. O sea, los pueden vivir en su interactuar natural. En cambio, la verdad no habría forma, ¿no? O sea, un ente o un ser que no sea el ser humano no podría interpretar o interactuar en un concepto de verdad o mentira más que las interacciones sociales, ¿sí? Y eso, pues, hace muy complejo el definir una u otra. La mentira, como ya lo vimos, es más simple porque sería lo que conscientemente sabemos y hacemos, intencionalmente sabiendo que es en contra de lo que definimos como verdad. Y ahí sí es como que un tema tácito. Y aún así se abre el debate porque habrá quien puede mentir sin saberlo, ¿sí? Que esa persona piense o defina que está haciendo algo verdadero y realmente está haciendo una mentira inconsciente, ¿sale? En ese concepto, yo creo que es uno de los principios más difíciles de conceptualizar y de englobar, porque tiene demasiadas vertientes. Y aunque ahorita las defino con 4 grandes rubros, aún así va a haber bifurcaciones mucho más amplias. Porque, por ejemplo, en esta ejemplificación de la velocidad, una cosa es que sepamos que el límite es 90 y vayamos a 110. Eso no querría decir que estamos mintiendo, querría decir que estamos infringiendo una regla. Pero si cuando nos detiene una autoridad o alguien nos pregunta, oye, ¿si vas a exceso de velocidad? Efectivamente sí. Eso sería mantener una verdad. La mentira sería decir, no, yo iba dentro del límite cuando no se iba. Pero ahí es donde entra otra vertiente. ¿Y qué pasa si dices, no, es que yo iba dentro del límite porque lo percibía y no vi el velocímetro? O mi odómetro está mal y estaba marcando que iba dentro del límite y estaba fuera. Entonces, creo que hay vertientes y bifurcaciones que hacen muy complejo esto y termina siendo una construcción social en términos específicos. Creo que quizás habrá algunos principios universales más absolutos en el que la naturaleza nos puede hacer a un lado cómo definamos una verdad o mentira y nos va a poner una causa-efecto. Pongo el caso del frío, ¿no? Quizás podemos, o sea, que ponían el ejemplo hace rato, podemos decir, oye, ¿sabes qué? No hace frío y estar a -5 grados. Habrá quien lo aguante bien, habrá quien no tanto y habrá quien quizás caiga en hipotermia. Entonces ahí, aunque todos hayamos definido una construcción social que la verdad es que no hacía frío, pues la naturaleza en el efecto frío en un cuerpo humano nos dio un efecto que es que una persona tuviera una afectación física. Entonces, creo que eso sería lo más cercano a una verdad semiabsoluta, ¿no? Pero la complejidad de este tema creo que es de los más difíciles, dado que tiene mucho que ver las construcciones sociales acerca de qué es verdad y cómo se interactúa con la verdad, la mentira consciente o la mentira, ¿cómo llamémosla? La mentira involuntaria. Buenísimo, buenísimo, Víctor. María Fernanda, adelante, por favor. María Fernanda. Perdón, no, la costumbre de no quitar el micrófono. Adelante. Quisiera yo retomar algo que dijo Roberto sobre por qué algunas personas son como más propensas a seguir las leyes y otras no, y él lo ligó con este tema de la verdad.
Kroll, esta empresa canadiense que es global, que se dedica a análisis de riesgos, hace 4 años hizo un estudio precisamente para ver los empleados de las empresas, por qué algunos cumplen las normas, por qué otros no. Y el estudio que arrojó, los datos que arrojó era muy interesante. Una tercera parte de las personas, por sí mismos, por su forma de pensar, por cómo los educaron, por los valores que tienen, van a cumplir siempre con las reglas porque así nacieron, digamos, o sea, ya lo traen en ellos. Otra tercera parte, que sería la parte inferior, nunca va a cumplir con nada. Siempre van a estar buscando la manera de dar la vuelta en alguna esquina, de romper las reglas, de brincarse pasos, etc. Pero el tercio de en medio va a depender de qué tan estrictas, qué tan sólidas sean tus reglas internas de cumplimiento y qué tanto como empresa también las sigas. O sea, se van a ir guiando por la situación. Pero sobre todo, lo interesante es que cuando una persona va a cometer un acto de corrupción, siempre evalúa muy claramente cuál es el beneficio y cuál es el riesgo. Entonces, si el beneficio es muy grande y el riesgo es mínimo, pues ni lo piensa, lo va a hacer. Por eso la importancia de las reglas de cumplimiento. Pero aquí, la verdad, o sea, para nosotros, para la sociedad en general, la verdad de la honestidad, la verdad o sea, es un valor. Y si tú te vas a contratar a alguien, le vas a preguntar, ¿tú eres honesto? Y te va a decir que sí, porque nadie te va a decir que no, si no, no lo contratas. Pero para esa persona se autoengaña si dice que es honesto, pero así viven todos los días de su vida. Entonces, ligando esto con lo que veníamos platicando del tema de la verdad, ¿cuántas personas viven una mentira y no son conscientes de ello? Entonces, esa verdad que ellos están convencidos y actúan todos los días en base a eso, para ellos es una verdad. ¿Cómo lo catalogaríamos? Esa podría ser una pregunta para Roberto. Pero René está aquí. ¿Terminaste, María Fernanda? Sí, Alberto, gracias. Gracias. René, adelante. René, tu micrófono puede estar apagado, o más bien está apagado. Bueno, en base a todo lo que, por lo que he estado escuchando, ¿no? ¿Está prendido? ¿Me escuchan? Está prendido. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Tú nos escuchas? Sí, está prendido. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, Sí. adelante. Bueno, en base a todo lo que escuchando y también tratando de entender para mí o concepto, la verdad como una especie, y también como dijo Francisco, de un patrimonio conceptual de Occidente, es como un consenso. Es decir, que nos trasciende a nosotros en una plataforma de consenso esta verdad para actuar en sociedad, pero para transformar, inclusive para cambios, pero utilizar a la verdad como lo hemos estado discutiendo, difícil, y tal vez la verdad absoluta, como un término absoluto, no existe, pero hay que trabajar activamente sobre la forma de conciencia. Entonces, lo primero que decía es identificar o más fácilmente identificarla, erradicarla en contra de nosotros como sociedad, humanidad. Pero la segunda es cómo nos aproximamos a la verdad. O sea, cómo hacemos una aproximación a la verdad si no es un término que podamos alcanzar en su totalidad. Lo real, es decir, como algo que yo siento, no es necesariamente verdadero, pero si estoy triste, es real.
No hay nadie que pudiera decirme, no estás triste. No, igual lo pasa con otros estados o con otros enunciados que puedan tener esta congruencia. Es decir, partiendo de lo real, buscar un esquema congruente, consistente, que pueda conectar con otros, y tal vez esto podría ser una forma, no perfecta, pero de aproximación constante y activa hacia la verdad. Es decir, como gravitar hacia la verdad como una forma de vivir mejor y de vivir mejor con los demás. Sí. Gracias, René. Víctor. Gracias, Alberto. Esta va a ser una participación breve. Yo nada más, ahorita he escuchado que en varias participaciones se está como que mezclando en la definición lo que es la verdad y lo que son las reglas o el deber ser. Y creo que, pues bueno, yo considero que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es una reglamentación o inclusive leyes, y otra cosa es la verdad. Regreso al mismo punto, o sea, porque puede haber una regla y puede haber una ley, y puede haber quien la cumpla y puede haber quien la incumpla. Aquí la parte importante es cómo lo defines, ¿sí? O sea, el cumplimiento de una regla, yo creo que habla más de quizás de valores o de integridad o de algún otro principio, y la verdad es más bien una característica de cómo defines tu acción, ¿sí? Entonces, porque tú volvemos a lo mismo, puedes cumplir una regla y decir que la incumpliste, si eres muy estricto, si tienes una autodisciplina o tienes una meta mucho más grande que las reglas, vamos a poner alguien que diga, pues la regla de puntualidad dice que hay que estar en tiempo, ¿no? Y si alguien quizás está acostumbrado a estar 15 minutos antes y esta vez llegó 5 minutos, para la regla está puntual, para él está impuntual. Entonces, tiene que ver, o sea, creo que una cosa son las reglas y otra cosa es la verdad. Porque puedes cumplir o incumplir reglas, pero tú decir la cumplí o la incumplí, creo que es lo que hace que digas la verdad o la mentira, ¿sí? No sé si todos estén de acuerdo que una cosa son los reglamentos y las leyes y otra cosa es la verdad acerca de cómo interactuamos con ellas. Pues quizás más que el acuerdo, lo que necesitaríamos es un poco el antecedente de este punto que tú estás poniendo sobre la mesa, Víctor. Y yo creo que el indicado para esto es Roberto, porque me parece que Roberto fue el que introdujo en su esquema de 4 tipos de verdad esta perspectiva de la verdad normativa, ¿no? Y ciertamente, pues yo también lo veo un poco así. La norma pone algo que parece que nos define una especie efectivamente de verdad, ¿no? Pero la siguiente es cumplirla o no cumplirla. Entonces, no sé, ¿dónde andas? Creo que, acá estás, Roberto. ¿Quieres complementar un poquito esto? A lo mejor podemos ayudar a todos y particularmente a Víctor, que puso el dedo sobre esta llaga. Claro que sí, con muchísimo gusto. Si nos vamos a los orígenes griegos precisamente de la filosofía, necesitamos entender que cuando hablamos de verdad no estamos hablando de valores, estamos hablando de principios. La verdad es uno de los principios de la ética, que es diferente de la moral, que es la que aporta los valores. Entonces, son cosas diferentes. La ética rige al individuo, aplica sobre el individuo, es personal, es inmutable, no cambia, no es atemporal, permanece, no importa en dónde esté el individuo va a tender a buscar estos 8 principios, entre ellos la verdad, no importa en qué cultura se encuentre,
no importa en qué zona geográfica haya nacido, es decir, es algo inherente al ser humano. La moral, por su parte, es social, rige a la sociedad, y eso quiere decir que la moral es cambiante, es temporal, dependiendo de en dónde estés, de cuándo, de cómo, de la zona, de las costumbres. La moral va a cambiar, va a ser distinta. Lo que puede ser moral en cierta sociedad puede ser inmoral en otra. Dependiendo del grupo en el que se aplique, es en donde va a cambiar. Entonces, la idea de aportar este enfoque de la dinámica de sistemas humanos es justamente eso. Esta corriente lo que hace es un cruce entre la psicología y la sociología. Entonces, hay una verdad, sí, las reglas, en efecto, las reglas son parte de esta verdad normativa. ¿Por qué es una verdad normativa? Tiene que ver con la moral. Va a cambiar, no voy a tener las mismas normas sociales si estoy en el norte que en el sur. Y estoy hablando de México, ¿no? Como país. Y van a cambiar si me muevo a otra zona geográfica. No van a aplicar de la misma manera las mismas normas en distintas sociedades. Entonces, me parece que lo que es muy importante aquí es volver esa parte. Va a haber una verdad que es objetiva, que no va a cambiar sin importar en dónde esté. Va a haber una verdad subjetiva que incluso dentro de determinado grupo, de determinado colectivo, de determinada sociedad, va a cambiar. Se va a sentir de manera diferente o se va a percibir de manera diferente por cada individuo. Entonces, me parece que lo que es muy interesante es empezar a explorar esta posibilidad. Cada ser humano aporta su propia percepción, dependiendo de sus juicios, de sus experiencias, de sus vivencias, sí. Entonces, lo que comentaban ahorita, hay a lo mejor alguien que por la formación que recibió en su casa, como comentaba Fernanda, en estos estudios, ¿no? Sí, hay quien se va a pegar a las normas. Oye, ¿y qué pasa si la norma me cambia porque me cambio de lugar? Esto es algo que es muy común encontrar como capacitador y como coach, por ejemplo, en empresas transnacionales, en las que estás viendo interactuar en la misma planta agentes de distintos orígenes culturales. Entonces, ahí es donde viene el conflicto intercultural dentro de los grandes colectivos. Pocas cosas son tan entretenidas como ver, por ejemplo, ya me ha tocado trabajar con empresas, ¿no? Que a lo mejor la matriz es turca, el corporativo es alemán, pero la planta está aquí en México. Y tienes 3 culturas con 3 percepciones completamente diferentes. Oye, hay normas, sí, pero dependiendo del origen y de la percepción de cada individuo, se van a adecuar, que esa sería esta verdad compleja. ¿De qué manera? Dependiendo de cada quien, ninguno de ellos está en el entendido de estar cometiendo una infracción. Cada uno de ellos lo ve como lo adecuado, pero resulta con que cada quien le está poniendo ese sesgo de su propia percepción, de su cultura, de su experiencia. Entonces, me parece que de entrada una de las cosas que podemos entender es, no hay verdades absolutas. No podemos totalizar a la verdad y decir, esta es la única y esta es la buena y esta es la que tiene que aplicar para todo mundo y todo mundo tiene que verlo igual. No, me parece que ahí es en donde realmente empezamos a caminar en hielo quebradizo. Muy bien, muchas gracias, Roberto. No, un gusto. María Fernanda estuvo de acuerdo contigo. René. A ver,
Sí, sí, yo creo que, o sea, muy interesante se me hace también, y de lo que escuché con esto que decían de patrimonio conceptual de Occidente, tal vez lo podemos llamar patrimonio conceptual humano, es decir, es lo que realmente nos hace humanos, es esta persecución de la verdad o entender esto como algo que nos construye. Porque si no existieran los demás, tal vez la verdad es totalmente irrelevante. Para los animales, la verdad, no sé, no debe de tener ningún valor. Y, por ejemplo, la ciencia trabaja básicamente con la verdad, pero con la verdad, como menciona Roberto, la verdad objetiva. Yo creo que la ciencia se interesa únicamente por la verdad, pero bajo o entendido como las leyes de causa y efecto. Leyes de causa y efecto que puede repetir y que puede consistentemente demostrar, y que con eso ha logrado los grandes avances tecnológicos, con esa verdad. Tal vez la podemos parcializar, o con estos fragmentos de verdad se logran construir aviones o naves espaciales, porque esto es real. No sé si es verdadero, pero es real. Lo hemos visto, lo hemos sentido. Entonces, esta diferencia entre lo real y lo verdadero, no sé, para mí por ahí hay algún secreto de cómo aproximarse. Pero lo más interesante sí me parece en la parte subjetiva. ¿Cómo podemos construir verdades comunes, sabiendo que no son totales y que son flexibles y que están para tumbarse en algún momento y están para romperse? Y si pensamos en eso, pues podemos pensar en una ética creativa que se transforma en verdades que necesitamos revisar y aproximarnos constantemente, ¿no? Pero es estas diferentes visiones. Un tema que me parece interesante y que lo expuso un amigo mío y también del colegio alemán, Axel Thyssen, que él hablaba de que Platón veía esta unificación entre lo bello, lo verdadero y lo bueno, y lo veía como una unidad, y dice, bueno, aquí está justamente el problema, no son lo mismo. Sí pueden ir de la mano, sí está muy bien que estén en concordancia, pero no son lo mismo. Cuando lo bueno y lo verdadero los separas, tienes una posibilidad mucho más amplia de trabajar sobre verdades en un campo científico y ser también profundamente religioso. Entonces ahí se podía combinar. Por eso la religión y la ciencia se pelean constantemente por estos conceptos. Es decir, es que esto que dicen no es verdadero. Bueno, igual no es verdadero, pero es bueno o es bello y es bueno para la humanidad. Entonces, bueno. Aquí en esta digamos, discusión, en este jaloneo entre que si subjetiva, objetiva, yo creo que podríamos pensar casos como muy paradigmáticos. Hoy estamos viviendo esta situación en el mundo, ¿no? Está la pandemia, está el contagio, está la muerte incluso, ¿no? Y está la vacuna. Y tenemos, pues los que yo me refiero, yo soy parte de ellos, de los que creemos que es verdad que debemos vacunarnos, que es verdad que te vacunas para no enfermarte y sobre todo para no morir. Pero hay los que consideran que eso es falso y que en todo caso lo que es verdad es que algo malo debe pasar con la vacuna, que la debes evitar. Yo todavía no acabo de entender qué puede ser eso, pero a lo mejor alguien me lo puede explicar. Pero no sé si esto puede ser algo que ejemplifique, que ilustre un poco esta discusión que hemos estado teniendo ahorita, ¿no? Allí la norma puede ser, pues señores, te tienes que vacunar porque no necesitamos que prácticamente todo el mundo esté vacunado. De otra manera, el efecto que queremos alcanzar no se va a lograr. No sé, lo dejo sobre la mesa. María Fernanda, adelante. Pues es que yo creo que ese tema estaríamos hablando de manipulación, claramente, porque hay personas interesadas en desestabilizar a ciertos países y a cierto tipo de gobiernos, sobre todo los que no son muy democráticos, que están convencidos que hoy en día se necesita, no hay, con la complejidad del mundo actual,
no, una democracia no sirve. Y entonces pues están interviniendo y yéndose directamente a aumentar los problemas que ya tienen las sociedades, porque no solamente es en Estados Unidos, lo hicieron en Holanda, lo hicieron en España, en Inglaterra. El Brexit se debe en gran parte a intervenciones de otros países. Entonces, eso yo creo que sería manipulación, que no es verdad, desde el momento en que se está manipulando la información para lograr un objetivo en particular, que es exacerbar las diferencias. Por eso yo creo que eso no cabría dentro de si es verdad porque esas personas que no creen en la vacuna, que creen que desde que te van a poner un chip hasta que te están cambiando genéticamente o que simplemente te va a hacer, no sabemos qué va a pasar, que porque la desarrollaron demasiado rápido, porque no entienden que lo que significa la colaboración. Si la vacuna se desarrolló precisamente por la gran colaboración que hubo entre todos los laboratorios y todos los investigadores, pero bueno, el tema que tú planteabas sobre la mesa creo que es meramente manipulación. Y digo, nada más en defensa de la provocación que trataba de hacer, bueno, no defensa, pues simplemente para apuntalarla un poco. Sin embargo, hay gente que la cree, o sea, que considera que eso es verdad, o sea, a pesar de que los estén manipulando con información falsa, o nosotros consideramos que es falsa, ellos la consideran verdad. Y entonces, en ese momento, creo que estamos exactamente en el centro de la discusión que tenemos ahorita, ¿no? Porque hay los que nosotros creemos que ellos están considerando verdad cosas que nosotros consideramos que son falsas, etcétera, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero la mano la levantaron Roberto y después René. Adelante, Roberto. Un poquito continuando con esto que comentaba René y parte de lo que tú comentas, Alberto, me parece que una de las cosas que no podemos omitir es justamente el avance de la verdad. Es decir, volvemos, la verdad no es total, no es absoluta. ¿Cuántas verdades científicas de hace un siglo hoy no operan? Sabemos que son falsas, que no son así, que han cambiado, y esto se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? En algún momento, cuando pretendía Da Vinci ponerle alas al hombre y andar, pues digo, llegó a ser sugerido, ¿no? El acusarlo como hereje. Iba en contra de todo en su momento, ¿no? Hoy volamos, y no nada más volamos adentro de nuestro planeta, ¿no? Ya andamos por allá afuera. Hay verdades que están cambiando de manera constante. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender es eso, ¿no? Me queda claro, yo no me metería ahorita, le doy la razón a Fernanda, yo también soy de la idea de que hay muchos intereses que se trabajan con respecto a la percepción de ciertas verdades, de ciertas medias verdades, o pues el término que se ha puesto de moda ahora, ¿no? Las fake news. Y entonces andamos así como que no, sí es cierto, ¿no? Pero pues resulta con que no fue, no iba así, no era, Creo que una de las cosas que necesitamos entender, por ejemplo, es dentro de los datos que yo manejo en mis talleres, la curva de la duplicación del conocimiento humano ha sufrido una aceleración impresionante en este siglo. O sea, en el pasado ya venía brava, ¿no? Pero en este siglo estamos hablando de que la última medición oficial fue de enero de 2016 a febrero de 2017. Duplicamos la base total de conocimientos de la humanidad en todas las áreas en 13 meses. El cálculo actual establece que para 2030 esa duplicación de la base total de conocimientos
en todas las áreas de la humanidad se va a dar cada 12 horas. La realidad, entrando en eso, es, ¿me va a servir de algo acudir a una escuela? Lo que me van a enseñar a las 8 de la mañana va a estar o incompleto o obsoleto a las 9 de la noche. Estamos enfrentando un mundo que cambia a un ritmo y una velocidad impresionantes. Entonces, me parece que necesitamos empezar a replantearnos, y por eso me parece interesantísimo que sea este el tema, ¿no? Verdad, híjole, ¿qué es verdad? La realidad es, oye, es que el método científico sí busca encontrar verdades, partiendo de los errores. El método científico es el establecer una tesis, una hipótesis, intentar probarla, equivocarse, corregir y replantear. Y así es como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto sigue aplicando en todas las áreas del quehacer humano. Entonces me parece que no podemos ni debemos omitir esta parte, ¿no? Espero que, digo, sería mi contribución en este momento. Gracias, gracias Roberto. René, adelante. Sí, bueno, interesante, Roberto, también bajo lo que dijiste, digamos que mismo la verdad objetiva no es tan objetiva, es casi porque también, de alguna manera se verifica como ya no verdadero, ¿no? Newton, gran genio, parte de su verdad opera, digamos, para la mecánica, para la ingeniería, pero digamos que la cuántica y otras vienen a tumbar, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, es interesante, pero creo que como, pues sí, como especie estamos enfrentando desafíos muy, muy grandes vinculados a esto que llamamos la verdad. Y ahorita María Fernanda puso el tema también de lo de el tema con lo de las vacunas, pero a mí lo que me parece sumamente peligroso es la polarización, es decir, que lo tornemos todo en un pensamiento binario. O estoy en contra o a favor de las vacunas, o estoy en contra o a favor del capitalismo, o estoy en contra o a favor de la globalización. Y ahí parece que nos estamos encajonando y, no sé, una idea de no binaria, no binarismo, de no sé cómo se llamaría, multirización. A mí me sorprende, nada más, desde el punto de vista en cuestión de la pandemia, la falta. Se habla mucho de la falta de cooperación. Para mí, la falta de alternativas y de modelos diferentes de cómo los países, sociedades, culturas, regiones hayan atacado el problema. Me falta mucho más creatividad, mucho más. Tal vez un país que diga, no, aquí no hacemos vacunas, aquí no vamos con tratamientos, otro que sí se va 100% con vacunas, no sé. Pero eso me parece a mí peligroso porque la polarización lleva a un grado de choque al final y tal vez de un choque violento que creo que es algo no deseable. Gracias, René. Luis, vi que levantabas un poco la mano. ¿Querías comentar algo o estabas...? Sí, no. Adelante. La mano es para levantar la mano. Adelante. Entonces seguirías tú. Pero aquí ya no aparece, ¿verdad? Aquí ya no aparece. Es que creo que, bueno, en fin. pusiste la de aplaudir, no de la mano de pedir la palabra. A ver. Bueno, aparte aplaudo todo, se me hace muy, bueno, muchas cosas buenas. Después de seguiría Víctor y luego Francisco, quieres hablar también, ¿no? Adelante. Luis. Bueno, yo quisiera mencionar de lo que se ha mencionado, de cosas que definitivamente hay que tomar en cuenta. Yo creo que también tenemos que ver cuando hablamos de la verdad científica, porque la verdad científica es la que, bueno, pues es la que nos va rigiendo en cuanto a algunas cosas, pero no necesariamente todas. Solamente en cuanto a lo que se refiere a lo científico. Hay muchas otras verdades que no hemos podido llegar a ver de qué manera las definimos y por eso estamos aquí.
Y una de ellas, aprovecho también algo que dijo Roberto en cuanto a los, él hizo la división entre principios y valores. Yo no lo hago tanto porque tengo otros métodos donde lo que él dice que son principios, ahí dice que son valores, en fin. Yo creo que lo que importa es ver de qué manera va evolucionando el pensamiento, mucho a causa de la ciencia, pero el hecho es de que el pensamiento va evolucionando y de acuerdo a ese pensamiento hay cosas que a lo mejor antes eran malas, hoy no lo son tanto y es más, muchas son de desear. Yo recuerdo perfectamente cuando me dijeron en varios lugares, uno de ellos en la escuela donde yo estaba y en otros, por ejemplo, que la palabra se me va en este momento y ya es mi hora en que me empieza a fallar el plasma. Pero el estar, bueno, lo que hace que la diversidad funcione, o sea, antes de la diversidad, el estar, se tiene que estar buscando cómo se junta, no recuerdo ahorita la palabra. La inclusión. Bueno, perdón, inclusión. Y decían, ¿cómo es posible que la inclusión se va a revolver lo bueno con lo malo y no vamos a saber qué es? Es por ningún motivo inclusión. Por ningún motivo inclusión. Es casi, o sea, no es bueno, es malo, es una falacia. Inclusión por ningún motivo. Y no hace muchos años, de esto no hace más de 30 años. Hoy día vemos que la inclusión es una de las formas de encontrar verdades, por lo menos al principio, porque es la forma, y es lo que de alguna manera estamos viendo aquí, que estamos tratando de incluir todos los puntos de vista y mediante la inclusión nos vamos dando cuenta de la variedad de opciones que existen, los nuevos caminos que existen, la forma de estar iluminando constantemente el pensamiento, que finalmente también esto termina por... hay como etapas que se van haciendo y que van poniendo donde, qué cosas son verdad, qué cosas son mentiras, y eso también, y lo vamos a ver cada vez más claro, creo yo, son los paradigmas. Los paradigmas van a ir dictando ciertas verdades, ciertas mentiras, porque de acuerdo a los paradigmas, como juntan las realidades, se puede ver que unas son ciertas, otras ya no lo son, unas que eran inciertas o eran falsas, ahora son ciertas. Y con esto, pues eso tiene mucho que ver con lo que mencionó Roberto, y que yo creo que es algo que tenemos que estar atentos, sobre todo alertas, porque pues por primera vez nos damos cuenta de los paradigmas y nos damos cuenta que para que haya un paradigma son varias, es una forma de aproximación de la realidad, y para poder definir un paradigma tiene que haber una serie de verdades que se están tomando para ese paradigma y que pueda funcionar. Y en ese aspecto yo creo que mucho de la verdad está en cómo se presenta un paradigma. Un paradigma pone muchas cosas, o está obligado, no que se trate de ser, pero finalmente como se puede ver o distinguir si algo es cierto o no lo es verdad o no lo es por la manera como se vuelven congruentes cosas que están dentro de ese nuevo paradigma. Y yo creo que estamos precisamente en un gran cambio de un gran paradigma. Yo creo que estamos en un mega cambio de un mega paradigma. Vamos a pasar por varias etapas antes de llegar al nuevo real paradigma, donde a lo mejor vamos a descubrir que mucho de lo que pensamos hoy que es cierto, no que bárbaros, pero ¿cómo es posible que pensáramos antes de esa forma? Qué bárbaro. Y yo creo que es parte de lo que va sucediendo con el tiempo.
porque hay unas cosas que van funcionando, otras que dejan de funcionar. Sin embargo, para la verdad no es lo que funciona y lo que no funciona. Eso sería sería una ética funcionalista. Pero sí es en cuanto a cosas que funcionan, pero sí en cuanto a lo que hace operativa la realidad. O sea, un paradigma yo creo que lo que pone es una serie de ideas, de verdades, de principios que hacen una plataforma, que hacen que funcionen las cosas. Y que antes esto era relativamente fácil porque todo estaba muy basado, muy sostenido por lo que ya se mencionó, tú lo mencionaste, Alberto, de todo lo que es la física newtoniana. Todo es causa-efecto y ahí se va todo. Pero empezamos a vivir causas de 3 que hacen efectos de millones, causas de millones que terminan con efectos de 3 o de 0. Por la no linealidad de muchos de los fenómenos, sobre todo cuando son fenómenos de caos, etcétera, etcétera. Y creo que todo esto poco a poco va formando un nuevo paradigma que nos va a llevar quizá a entrar en una mayor incertidumbre para poder encontrar la verdad, pero que nos va a tener atentos para poder encontrar por lo menos etapas de verdad, aspectos de verdad de alguna manera, cuando vamos juntando y haciendo coherencias con algunas cosas, pero que pues no podemos ya definir las cosas tan fácil. Esto es así, se divide así, sino tenemos que ir descubriendo ahorita cómo se pueden juntar cosas que sean congruentes una con otra y finalmente ir logrando hacer plataformas, pequeñas plataformas de realidad donde las cosas sí funcionan de una manera diferente y que eso nos puede llevar a un paradigma. Y una vez teniendo un paradigma, yo creo que eso nos va a llevar a mayor certidumbre en cuanto a no tanto en lo que es verdad y mentira, porque la verdad y mentira está muy difícil, es muy amplio el lugar, pero sí el hecho de ver que estamos abordando a algo que es bueno para todos. Y eso nos irá diciendo, esto posiblemente nos lleve a considerar que esto es verdad, porque le está siendo positivo para todos los demás. Y bueno, finalmente iba a decir otra cosa, pero como estuvo tan largo esto y ya se me olvidó, mejor si me acuerdo, voy a levantar la mano y no es aplaudir, es nomás decir, aguántenme. Muchas gracias. Muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Estamos a 8 minutos de que se agote nuestro tiempo. Víctor, adelante, por favor. Sí, ya para cerrar pues este tema y englobar un poquito. Creo que sí tiene que ver esta parte de esa sobreinformación que hablaba René hace rato, que al final de cuentas la hay ya y se va a seguir multiplicando exponencialmente a niveles incomprensibles en este momento. Y eso da a lo que decía María Fernanda de la posverdad, o sea, de lo que al final de cuentas son manipulaciones, aprovechando que hay tanta información, con el ejemplo de las vacunas, pues hay intereses que dicen, oye, nosotros no nos interesa qué es verdad o no, nos interesa el objetivo que buscamos. Buscamos desestabilizar, metemos una información diciendo que es verdad, aunque no nos interesa que lo sea o que no lo sea, y entonces llegamos a esa era de la posverdad, que ha estado mucho de moda ese concepto, en el que ya no se pierde el tiempo o la energía en ver qué es verdad o qué no lo es, sino qué interés tiene una persona, un grupo de personas, en meter un paradigma como verdadero, lo sea o no. Entonces, coincido que, bueno, vuelvo a decir, creo que es un tema demasiado complicado, tan complicado que yo no sería tan amplio
de tratar de definirlo como un absoluto, y creo que eso coincidimos varios o todos, y es de lo que se ha estado hablando en esta hora y media, sino que creo que se tiene que acordar. O sea, creo que se debe en lo que viene, aunque sean en grupos más chicos y comunidades más pequeñas, hablando de familia, hablando de empresa, hablando de ciudad, hablando de estado, hablando de país, se tiene que hablar de cuáles van a ser las verdades, a qué le vayamos, hay que etiquetarlas. Oigan, y es un poquito quizás lo que tanto Roberto como María Fernanda defendían hace rato, y yo puse el dedo en la llaga, del tema de asimilar o asemejar un poquito la verdad con las reglas, que sean acuerdos de convivencia, ¿sí? Y entonces ya tiene una definición más tangible, y entonces ya no es tan manipulable con una posverdad. Entonces, yo creo que definirla en su naturaleza o en su esencia, la verdad, es muy complejo. Creo que para acercarnos más a ella o acercarnos más a lo que conviene definir la verdad es con paradigmas, como bien lo decía Luis, de ponerle nombre y apellido qué va a ser verdad y qué no lo va a ser, ¿sí? En la parte del método científico lo es, pero también tiene una relatividad. También por último dejo una reflexión, quizás ya de tarea que nos llevemos todos. Hablamos mucho del método científico y estoy de acuerdo, es una parte, pero también la filosofía o entrando en temas filosóficos, podemos reflexionar muchas verdades que no son medibles, pero no por eso van a ser mentiras. Entonces creo que esto es lo que hace muy complejo este tema. Creo que lo que vale la pena es no perder toda la energía en querer definir una verdad en su sentido amplio y estricto, sino irla construyendo, irla debatiendo e irla compartiendo para que no caigamos en las polarizaciones que sí nos están haciendo mucho daño. Entonces, pues bueno, espero que haya sido claro en toda esta información. Gracias, Víctor. Francisco. Sí, muchas gracias, Alberto. Rapidísimo, ¿no? Recuperando una de las más recientes intervenciones de René, precisamente. A mí también me preocupa el binarismo, ¿no? Con el que solemos afrontar muchas de las cuestiones en donde queda implicada la verdad. ¿Por qué me preocupa? Porque en el fondo pareciera que es imposible salir de ello y al mismo tiempo esto nos recuerda otra cosa, que era uno de los temas que se barajaban en intervenciones anteriores. Solamente puede mentir aquel que sabe, el que no miente, el que no sabe solo se equivoca, ¿no? Entonces, temas de manipulación y demás tienen que ver con una intencionalidad, pero no solo con una intencionalidad, sino además con un conocimiento previo, ¿no? Entonces, solamente puede mentir el que sabe. Ahora, esto además nos complica todavía más el panorama en la medida en la que a veces confundimos información con conocimiento. Duplicamos exponencialmente o aumentamos exponencialmente la información, es decir, tenemos más hechos y más datos de manera mucho más rápida. Pero que eso sea conocimiento, es decir, comprensión de los datos y hechos, yo estaría muy lejos de concederlo o de aceptarlo, ¿no? Entonces, más bien eso nos deja la tarea siempre todavía frente a nosotros de seguir pugnando por intentar comprender esa información, esos hechos, esos datos que sí no solo se nos duplican, insisto, se aumentan de manera exponencial y mucho más rápido que antes. Pero seguimos teniendo los mismos problemas que hace 25 siglos, ¿no? O sea, de ahí a que tengamos más conocimiento de hace 25 siglos, insisto, yo lo pondría ahí en duda. Sobre todo cuando esto tiene que ver con un posicionamiento moral frente a lo que creemos o no, que es verdad, ¿no? Y ahí lo dejaría ahorita. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. María Fernanda. Sí. Bueno, primero que totalmente de acuerdo con la preocupación de René y Francisco por la polarización, creo que eso es muy, muy importante. En segundo lugar, después de haber escuchado a Luis hablar sobre, y verlo interesado también sobre los avances de la física, en donde estamos, un tema que creo que valdría la pena considerar es qué es la realidad, desde todas sus perspectivas para lo que ustedes están haciendo. Y por último, Víctor decía que el tema que estamos tratando el día de hoy es complejo de definir. Y sí creo que es sumamente complejo de definir porque
la verdad absoluta simplemente no existe. Entonces, desde el momento en el que, Luis, tú lo que están queriendo hacer de este trabajo, es importante entender que nunca vas a poder mandar un mensaje que para todos sea de la misma manera percibido. O sea, vas a tener que dividir a la sociedad en grupos para los que el mensaje que tú les des sea verdad, pero el que para un grupo sea verdad no lo va a ser para otro grupo. No importa qué tan bien argumentado esté y tan bien escrito, o sea, simplemente porque esa no es su verdad. Por eso es que hay que tomar en consideración que la verdad absoluta no existe. Esa sería mi conclusión del día de hoy. Buenísima, muchísimas gracias, María Fernanda. René. Sí, gracias. También para finalizar, y creo que lo que hemos escuchado aquí, lo que acaba de decir María Fernanda, creer en la verdad como un absoluto, al revés de como lo estamos pensando, es muy peligroso. O sea, justamente esto es, y casi decir, como no es un absoluto, es una bendición para nosotros. Eso como propuesta, decir, entonces, pero eso no significa debilidad de pensamiento, como decía Francisco, sino justamente decir, no es un absoluto, pero es algo a donde tenemos que tratar de aproximarnos, sabiendo que no es un absoluto. Y tal vez también como propuesta verlo desde otra perspectiva, la verdad como un sentimiento, tal vez no como concepto, que sí lo es, pero como un sentimiento humano, como de entrega, de honestidad, pero una honestidad abierta, sabiendo que no es un absoluto. O sea, tal vez por ahí también hay ciertas cosas. Es algo humano. Entonces está relacionado con una forma de percibir, de entender y de entregarnos. Tal vez es este aspecto moral del que hablábamos al principio. Y no fáctico, nada más, ¿no? Y por ahí lo veo. Entonces, para mí me queda una conclusión de todas estas discusiones, para mí, que al no ser un absoluto, la verdad es la bendición, pero que el peligro más grande es que la gente no reflexiona sobre la verdad. Son muy pocos que realmente tienen esta profundidad filosófica y sí creen en su verdad como un absoluto. Muy bien, muchas gracias, René. Roberto, adelante. Muchas gracias, Alberto. Pues bueno, ya también para concluir, creo que una de las cosas que habría definitivamente que considerar es, creo que parte de estos conflictos o de estos problemas con respecto a la verdad tienen que ver con formación, tienen que ver con educación. La ignorancia nos lleva a no ponernos de acuerdo, a no considerar o no aceptar o no contemplar o no incluir verdades que no son las propias. Y esta polaridad, pues volvemos nuevamente a la filosofía, ¿no? Ya Sócrates y Platón y Aristóteles nos hablaron de esto, es una de las falacias, y es la falacia del falso dilema. Si no estás conmigo, estás contra mí. Pues no, hay más opciones. Hay varias más, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que digo, este tipo de falacias las podemos escuchar hasta en la mañanera, ¿no? Digo, con todo el respeto, pero pues, es triste en el momento en que te das cuenta que las cabezas, ¿no? Quienes están llevando el control de un país completo, caen en ese tipo de jugarretas. Me parece que eso es manipulación exactamente. Y creo que mientras mayor sea el índice de ignorancia de un pueblo, pues mayor es la posibilidad de manipularlo, así de sencillo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, no hay verdades totales. Me parece que sí necesitamos entender que requerimos de reglas, de normas, de acordar cuáles son los términos de juego. No hay una sola actividad humana que no la tenga. ¿Por qué? Porque la realidad es, en algún punto va a ser tentador apalancar mi ganancia o mi resultado o mi interés en base a ciertas características o ventajas que yo puedo tener frente a los demás.
digo, la verdad es que me encantaría decir que seguramente aquí todos tenemos madera de santos. No sé ustedes, yo no. La verdad es, no califico. La verdad es, si encuentro la opción, la manera de apalancar para llevar un poquito más de agua a mi molino, la verdad es que es muy probable que termine sucumbiendo ante la tentación. Y ahí es en donde está esta parte, ¿no? Es donde se vuelve interesante. Oye, eso me hace mentiroso, eso me hace abusivo, eso, pues me hace mañoso, me queda claro, ¿no? Malintencionado o abusivo, no, yo no lo creería. Habría que ver, pero volvemos. O sea, de una forma o de otra, en parte a esta formación, a esta educación que necesitamos todos, el homogeneizar cuáles son las reglas del juego. Qué sí, qué no, cuándo, cómo, de qué manera, ¿no? Y son cosas que desafortunadamente no vemos claras ni siquiera en las... Olvídate de las grandes empresas, olvídate de una transnacional o de... No. Ni siquiera en las familias, tristemente, ¿no? Gracias. Gracias, Roberto. Eso que acabas de decir ahora, al final, seguramente podría darnos otros 90 minutos de una gran discusión para ver qué hay de verdad en eso que dijiste. Pero bueno, estamos en tiempos extras, pues yo creo que vamos a concluir en este momento esta sesión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Pues ya les estaremos enviando la invitación para la próxima ronda con el nuevo tema. Y bueno, pues por hoy sería todo. Que tengan muy buenas noches allá en Argentina, que además es bastante más tarde que acá con nosotros, y maravilloso, Pablo, que nos hayas acompañado todo este tiempo. A ver si en otra ocasión te dejas escuchar.